Hola a todos, esta es la primera sesión de Inglés Intermedio. Soy José Antonio, vuestro profesor de los centros culturales, ya lo sabéis. Espero que estéis todos bien, tanto vosotros como vuestros allegados, vuestros familiares, amigos. Vamos a empezar con este tema. When to use say, tell, ask and speak. Y otros verbos que ahora veremos y que se suelen confundir. Esto va a ser unas pinceladas generales, visto un poco por encima, pero para que tengamos una primera idea de cuándo utilizar uno u otro con unas cuantas directrices. Okay, let's get started. Say, as you should know, is an irregular verb. So the past simple and past participle is pronounced said, said. Say, said, said. We use say when we report someone's words. Es decir, al citar a alguien, al utilizar tanto el estilo directo como indirecto, es el verbo que utilizamos. She said, this is terrible. Or she said, that was terrible. Dijo que era horrible, terrible. He said that he wanted to leave. Dijo que quería marcharse. Dijo que se quería ir. Tenemos unas cuantas, lo que se llama collocations, frases hechas, son agrupaciones de palabras, de estructuras, donde un verbo suele ir unido a otro tipo de palabra, ya sea un adjetivo o un sustantivo. Son estructuras que hacen el discurso más fluido. Entonces, we can say hello. Say hello es literalmente decir hola, pero es la manera normal de decir saludar. She passed by to say hello. Se pasó para decir hola, se pasó para saludarnos. We can also say goodbye. He dropped in to say goodbye. Se dejó caer para despedirse. We can also say please, pedir las cosas por favor. We say thank you, agradecer. She said thank you for putting her up, por haberla alojado. We can also say happy birthday. A la hora de desear feliz cumpleaños, of course we can wish or we can say happy birthday. We can also say Merry Christmas. Say Happy New Year. Say congratulations. Todo tipo de felicitaciones. We use say when we ask about language. A la hora de preguntar cómo se dice algo en un idioma, utilizamos justamente este verbo, say. How do you say persiana in English? How do you say persiana in English? ¿Cómo se dice? Acordaos que utilizamos la segunda persona, how do you say, para hacerlo impersonal. Nuestro say, a la hora de traducirlo al inglés, una de las maneras, la más corriente, es how do you say persiana in English? Por cierto, ¿os acordáis cómo se decía persiana? Blind, muy bien, blind. B-L-I-N-D. Say is not followed immediately by a person. Normalmente no le sigue un pronombre, perdón, un objeto indirecto. Puede ser un pronombre, puede ser otro tipo de objeto indirecto. Come here, the little girl said. Ven aquí, dijo la niñita. Say is not followed immediately by a person, but we can use the preposition to include an indirect object. Sin embargo, si vamos a incluir un objeto indirecto, sí que utilizamos la preposición to. Come here, the little girl said to his father. Come here, the little girl said to his father. Tell, another irregular verb, told, told. Tell is followed immediately by a person. I have a brother, the little girl said. But the little girl told her
she had a brother. Le dijo a ella, told her, she had a brother. Tell is often used with question words. How, when, what, why, where. These are called the WH words, es decir, palabras interrogativas. So it's often used with question words to find out and give information. Para averiguar, para enterarse y para dar información. Tell me what you want for your birthday. Oye, dime qué quieres para tu cumpleaños. She told me how to go there. Me dijo cómo ir allí. She told me how to get there. Me dijo cómo llegar. Things we can tell. Things we can tell someone. You can tell someone the time. Can you tell me the time, please? Can you tell me the time, please? Come on, come clean. Tell me the truth. Venga, no me venga con historia. Dime la verdad. Tell me the truth. Lleva el artículo también en inglés. The truth. Don't tell me any more lies. No me cuentes más historias, no me cuentes más mentiras. Fijaos, se me ha escapado de contar historias porque también es una frase hecha. Contar, ¿no? Historias. O contar un cuento. To tell a story. Contar un cuento, contar una historia. Of course, to tell a joke. Un chiste. Contar un chiste. Joke can be both broma y chiste. Tell me your name. Tell me your address. Tell me your telephone number. Now that we're becoming familiar with phrasal verbs, here's one. To tell off. To tell somebody off. Tell somebody off. That means to scold, to rebuke. Reprender, regañar. Echar la bronca, abroncar. To tell somebody off. Don't tell the child off. She's just a baby. Oye, no le eches más la bronca, que es una cría, es una niña nada más. Her boss keeps on telling her off for no apparent reason. El jefe le sigue echando el sermón, la bronca, el rollo, le sigue regañando, sin que parezca que haya un motivo real. A saber. Ask. Ask, ya si es un verbo regular. Acordaos la pronunciación asked, asked del pasado. Ask is used for questions. My mother asked me where I was staying, or my mother asked me why I was staying. Tenemos el estilo indirecto, where I was staying, o el directo, where are you staying. El directo es cuando utilizamos directamente las mismas palabras que se emplearon. La persona en concreto empleó con nosotros. Atención, un error muy común. Common mistake, important. Esto no está permitido, ni siquiera lo voy a leer. Esto es el típico error que no quiero que recordéis. Por eso ni lo leo, para que no lo retengáis auditivamente. Voy a leer como si se dice. Can I ask you a question? Can I ask you a question? Hacer una pregunta sería to ask a question. Otra cosa lo que podemos encontrar son ejercicios que nos pide que construyamos una pregunta para un ejercicio, formar una pregunta, pero la idea de ¿puedo hacerte una pregunta? Can I ask you a question? Siempre sería el verbo ask. You can ask somebody to do something and ask someone for something. I asked her to turn off her mobile. Le pedí que apagara el móvil. I said, please, turn off your mobile. Este sería pedir, ¿no? He asked for the bill. Pidió la cuenta. In other words, he said, can I have the bill, please? Acordaos de esta fórmula mágica para pedir con educación algo. Can I have a piece of paper? Me da una hoja de papel. Can I have another copy? Me da otra copia. Can I have? So, he asked for another copy. Luego tenemos estos tres verbos, talk, answer and reply. Talk, un verbo regular. I like talking to my classmates. Me gusta hablar con mis compañeros de clase.
I enjoy having a conversation with other students. That's another way of saying that. There's a common mistake. This is absolutely forbidden. Vamos a prohibirlo totalmente, terminantemente. Ni siquiera lo leo como lo otro para que no se os quede el error. Quiero que recordéis siempre, do you speak German? Do you speak German? ¿Hablas japonés? Do you speak Japanese? ¿Hablas francés? Do you speak French? Yeah. Speak. A la hora de hablar un idioma. Answer. Importante la pronunciación, la W no suena. There's a mute W and voice W. So answer. That's also a regular verb. Can you answer the telephone? That means pick up the telephone and tell the operator to please call back some other moment. So can you answer the telephone? Oye, puedes contestar el teléfono. Or the door. You can also answer the door. Can you answer the door, please? I'm busy now. Can you just open the door to see who it is? Can you answer the door? Por supuesto, answer tiene el sentido de responder, contestar. She answered all the doctor's questions. She answered all the doctor's questions. Another phrasal verb. Interesting phrasal verb. Phrasal verb normally used for talking when somebody gives us an unexpected answer. Maybe insolent, maybe rude, maybe cheeky. Es decir, cuando alguien nos da una mala contestación, eso es to answer back. Answer back in a cheeky, descarado, o rude way, maleducado, ¿no? Replicar, contestar de malas maneras, de malos modos. Don't answer back and go to your room. Oye, a mí no me repliques, ya a tu habitación. Don't answer back. Reply. Things we can reply to. We can reply to an email, to a letter, to a text. Remember the text. Es un mensaje de texto, un WhatsApp, un SMS, todo eso son texts. De hecho, está el verbo to text, que no cambia, es exactamente igual. She's texting all the time. No para de mandar mensajitos, no para de whatsappear. Or reply to a fax. So she didn't reply to my email, she didn't reply to my letter, she didn't reply to my text, she didn't reply to my fax. Bueno, pues hasta aquí es la sesión de hoy. Por favor, no os olvidéis, don't forget to do the exercises. Es la manera mejor para afianzar lo que hemos aprendido. Podéis encontrarlos en el Google Drive, donde tendréis material adicional para practicar. Insisto, es importante repasarlo. Si lo hacemos, pues, es la manera de que se nos quede con la práctica. Y bueno, sin nada más que deciros, esperando enviar pronto otro vídeo, la segunda sesión, os emplazo a la sesión número 2 para el nivel intermedio. Sin nada más que decir, bye for now. See ya.